En cierta oportunidad, nuestro maestro por excelencia, nuestro amado Redentor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 32, expresó unas palabras que, aunque el contexto implica mucho más de lo que voy a mencionar, nos enseñó acerca de que cuando usted y yo atendemos al consejo de la palabra, que cuando usted y yo meditamos en la Escritura, esta palabra nos hace libres, nos hace libres. Por ello es que nosotros procuramos siempre que en un día como hoy, miércoles, podamos escudriñar la Escritura, como bien conocemos ya, pues nuestro culto de estudio bíblico. Y el miércoles pasado, a manera de recordatorio, iniciábamos con un tema no menos importante, sino muy importante, que es acerca de poder estudiar los textos del Antiguo Testamento citados por Jesucristo. Son muchos, son muchísimos los textos del Antiguo Testamento citados por nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo haber mencionado en aquella oportunidad, el miércoles pasado, que según el orden escritural de los evangelios, el primero en haberse escrito de lo que nosotros conocemos como los 4 evangelios canónicos fue el Evangelio de Marcos, allá por el año 60 al 70 después de Cristo, el primero en escribirse. Pero en el orden canónico, el primero es el Evangelio de Mateo. Y según los entendidos en la materia, fue así porque el Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo, que conecta perfectamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algo muy curioso es que el Evangelio de Juan no comienza con una genealogía, eso es un dato agregado, sino que comienza situando a Cristo desde la eternidad. Algo muy importante, bien precioso. En el principio era el verbo, el principio de todas las cosas. Y el verbo, que es Jesucristo, era con Dios, era Dios. Así que esta noche vamos a continuar abordando el tema con otras citas bíblicas referentes al mismo. El miércoles pasado citábamos acerca de la tentación de Jesús, que también tiene mucho que ver esta noche en los textos que vamos a ver a continuación. En aquel momento, cuando Jesús en su humanidad experimentó la necesidad de comer, tuvo hambre, y el enemigo, que conoce la Escritura mucho, quizá más que nosotros, le dijo algo a manera de tentarlo, a manera de provocarlo. Si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús, citando el Antiguo Testamento, tiene su base allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando Dios le dice al pueblo por medio de Moisés: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta noche quiero que busque conmigo el Evangelio de Mateo siempre, porque es el segundo versículo citado por nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento que encontramos en el Evangelio de Mateo, que es el primero en el orden canónico, tal y como están ordenados en la Biblia.
Busque el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vaya conmigo al versículo 5. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Ahí quédese sentadito. No se vaya a poner en pie. Ahí quédese sentadito. Al menos hoy lo haremos así. Otros días nos ponemos en pie, pero hoy permaneceremos sentados. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 5 al versículo 7. ¿Lo tiene? Amén. Entonces leámoslo juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta hora conforme a la necesidad que cada uno de nosotros experimentamos. En Cristo Jesús, amén y amén. Lo que hemos leído es palabra de Dios. Amén. Bien. Siempre en este contexto de Mateo capítulo 4, el enemigo una vez más intenta hacer tropezar a Jesús de su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Llegar a la cruz. Llegar a la cruz. Cumplir con lo establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué se estableció desde antes de la fundación del mundo? Que por medio del derramamiento de la sangre de un inocente es que vendría el perdón de los pecados a la humanidad. Eso se estableció. De hecho, todo lo que encontramos desde Abraham, desde Génesis, Adán, luego Abraham, el sacrificio de animales, todo ello apuntaba al sacrificio de Cristo. Todo ello. El pan en el desierto, lo dijimos el día miércoles, apuntaba a Cristo, el pan que descendió del cielo. Entonces Cristo tenía que cumplir con el acuerdo, con lo establecido. Y estando, dice la Escritura, en un momento de angustia en su humanidad, experimentando aquello, le dice al Padre en su oración: Padre, ¿qué tan posible es que pueda ser de otra manera, que podamos pasar esto por alto? Y el Padre, que es inmutable, al igual que el Hijo, que es Jesús mismo, Dios mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que en su carácter es inmutable, que no cambia. Dice que guardó silencio. Guardó silencio. Y estando en la cruz, encontramos en los evangelios que en su humanidad Jesús experimentó tanto quebranto, tanta humillación, que le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es: ¿lo había abandonado el Padre? La respuesta es no, no. Y no me quiero distanciar del tema, pero eso es lo que usted y yo, como creyentes, experimentamos en un momento de angustia. Nuestra humanidad nos hace pensar, nos hace creer que Dios nos ha abandonado. Y su promesa es que Él estaría con nosotros siempre, bajo cualquier circunstancia. Como decimos nosotros en buen salvadoreño, en las buenas y en las malas. Son dichos muy populares que no siempre tienen un fiel cumplimiento, porque como seres humanos cambiantes, no voy a hablar de aquello, imperfectos, con 1 y 10.587 defectos,
si no más. Muchas veces fallamos en ese aspecto. No, contá conmigo. No, para lo que sea, mentira. Depende. No digo que no haya quien lo cumpla, ¿cómo no? Hay personas que honran su palabra, que son muy fieles en la amistad o en el compromiso. Pero ese es un punto, le dije, que no me quiero distanciar ni ahondar en él. Entonces, en esta oportunidad, el diablo, ¿verdad? Le dice, imagínense el nivel de, no digo confianza, sino de acercamiento que tenía este individuo para con Cristo. Le dice, bueno, demuéstranos pues, demostrame, ¿verdad? Que tú eres el Hijo de Dios, el enviado. Yo tengo conocimiento, dice que ahí en la Escritura, y citando el Salmo capítulo 91, si tengo conocimiento, que ahí dice que Dios va a enviar ángeles para que te cuiden, para que te guarden, para que en cualquier momento tu pie no tropiece. Veamos si es cierto. Entonces, la respuesta de Jesús, que es la palabra misma, la encontramos en el versículo 7 y le dice, escrito está también, no tentarás. ¿A quién? Al Señor tu Dios. ¿A dónde aparece esa cita en el Antiguo Testamento? Porque ese es el tema que esta noche a nosotros nos embarga. ¿A dónde lo encontramos? Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Recuerde que hemos iniciado con el tema desde el miércoles pasado, citas o textos del Antiguo Testamento que Jesús citó. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tiene? Bien, ahí está en la pantalla para que juntos lo podamos leer. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. El contexto de esta porción de Deuteronomio es lo que sucedió allá en el Éxodo, en el capítulo 17, cuando el pueblo ya, Dios lo ha sacado de la tierra de Egipto por mano de Moisés. Dios ha manifestado grandes prodigios y grandes señales, hermano. Solo el hecho, hermano, de abrir el mar rojo, hermano, eso ya era una cosa única. De hecho, es único, porque nunca más ha vuelto a suceder. No porque Dios no pueda, sino porque hay cosas que hoy en día son innecesarias. Y ahí viene el punto. Por ejemplo, si usted dice, mire, se va a subir hoy a la torre más alta del país, que desconozco cuál es, pero de seguro hay una que sea más alta que todas. Y usted como creyente dice, mire, Señor, yo he leído en el Salmo 91 que usted dice que va a mandar ángeles en nuestra ayuda, en nuestro rescate. Así que me voy a lanzar de aquí abajo para ver si es cierto. ¿Usted cree que Dios va a responder, hermano? No, hermano. Para eso Dios nos ha dejado la prudencia, la inteligencia, la sabiduría, el raciocinio. Para eso nos ha dejado la mente de Cristo. Entonces, allá en el Éxodo sucede que ya el pueblo había sido libertado, habían entonado cánticos de júbilo y de alegría al cruzar el mar, pero una vez entraron al desierto, comenzaron a experimentar necesidad de pan, como lo vimos el miércoles pasado, y comenzaron a murmurar contra Moisés, y comenzaron a murmurar para con Dios, y decían, para esto nos ha sacado de Egipto, para que muramos aquí en el desierto, para que quedemos tirados aquí en el desierto, para esto nos han sacado. Y Dios, que todo lo escucha, que todo lo ve, Dios que todo lo escucha y que todo lo ve,
Dice la Escritura que, pues, les demostró una vez más en su misericordia que Él tiene cuidado de aquel que le cree o de su pueblo en base a su propósito. Y fue ahí donde sucedió lo del maná. Pues en esta oportunidad se había terminado el agua tan necesaria, ¿verdad? Para vivir. A algunos no nos gusta el agua para tomar, pero necesitamos tomar agua. Si no, de lo contrario, pues nos vamos a enfermar. Pero esos son temas médicos, clínicos, ¿verdad? Que de algún nutricionista o nutriólogo que nos puede ayudar en eso. Y estando ahí dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a morir de sed, íbamos a morir de hambre y ahora de sed. Y vea lo que dice allá vaya conmigo a Éxodo, vayamos al Éxodo, ahí en la cita que nos envía el texto, Éxodo capítulo 17, versículo 17, retroceda un poco más, a Éxodo capítulo 17, versículo 17. Versículo 7, perdón, versículo 7. 17:7, perdón. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Va. O sea que lo que ellos estaban experimentando era duda acerca si realmente Dios estaba con ellos o no. Eso es como aquel que dice, Dios, demuéstrame que existes. Mire, hermano, la Biblia no habla de ateos, no habla de agnósticos. La Biblia al que no cree en Dios le llama necio. Salmo capítulo 14, necio. No le llama ateo, necio. ¿Por qué? Porque el Salmo capítulo 19 declara, dice, los cielos y el firmamento, ¿qué dice? Declaran, cuentan la gloria del Señor. Y en Romanos, en el capítulo 1, dice que las cosas creadas nos demuestran su eterno poder y deidad. O sea, el ser humano no necesita más pruebas para entender que hay un creador de todas las cosas. Pero en la necedad misma del ser humano, en su sabiduría, según dice la primera carta a los Corintios, el ser humano pide señales. Y nos dicen a nosotros los cristianos, demuéstreme pues que Dios existe. ¿Cómo me puede demostrar que Dios existe? Mire, a mí cuando me sale algún tipo de personas así en el evangelismo o en alguna conversación en algún lugar, les soy sincero, no pierdo mi tiempo con ellos, hermanos. No, porque por más que usted le quiera explicar, hermano, ellos no entienden. Mientras la presencia del Espíritu Santo no esté en esa persona, ahí no habrá libertad espiritual. Ahí no habrá. Porque hay mucho criterio, hay mucha autonomía, hay muchas cosas en el ser humano, sabiduría humana, que no le permite poder entender y discernir las cosas que son del Espíritu. Entonces no lo evangeliza. ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. Pero no entramos en contienda con ese tipo de temas. No porque no tengamos una respuesta, hay muchas respuestas. Entonces en Éxodo capítulo 17, versículo 7, el pueblo se hizo esta pregunta, bueno, ¿está o no está Dios con nosotros? ¿Qué hay que estarlo rogando para que nos dé de comer? Hay que estarlo rogando para que nos dé agua. O sea, bueno, ¿va a estar o no va a estar? Y allá en Malaquías, Dios, por medio del profeta, le dice a los sacerdotes, al pueblo, miren, ustedes a veces expresan unas palabras bien violentas contra mí. ¿Y en qué hemos hablado nosotros palabras violentas? Y Dios le responde, es que ustedes han dicho, por demás es servir a Jehová. Es como cuando el creyente hoy en día dice, mire, la verdad es que, ¿y yo qué me saco? Pues
¿Y a mí de qué me sirve estar ahí todo el tiempo en la iglesia sirviendo? ¿De qué me sirve? Palabras violentas, hermano. Palabras que ponen en duda. No digo el poder de Dios, porque Dios es inmutable. Nuestra fe para con Dios. Nuestra fe para con Dios. Entonces, dice que aquel lugar se llamó Masá y Meriba. Y yo investigaba acerca de estas palabras, y la primera de ellas, que es Masá, significa prueba o tentación. Y Meriba significa contienda, riña o disputa, que son dos actitudes del ser humano que ponen en duda la intervención divina. Aquellos dijeron, bueno, vamos a morir de sed y Dios quizá no está con nosotros, ¿verdad? La verdad es que eso de Dios es un invento del ser humano, porque así dicen las personas, ¿verdad? Para manipular al ser humano. Veía un video estos días atrás de alguien que decía, es más fácil que exista el diablo a que exista Dios. Yo hasta me persigné, hermanos, porque no voy a hacer que el teléfono me lo explotara un rayo, vea, porque son palabras, hermanos, grotescas. Es más fácil, decía él, que existe el diablo a que exista Dios. Y yo en mi mente era que la Virgen Santísima te acompañe, porque la verdad es que ese ser necesita mucho de la luz de Cristo, ¿verdad? No vayan a andar creyendo, el pastor, mire, venera a la Virgen, ¿verdad? No, la respetamos como el instrumento que Dios utilizó, como el vientre que Dios utilizó para que ahí se gestara el cuerpo en donde habitaría la plenitud de la deidad de Dios. Ya la respetamos. Así que el contexto es ese. Entonces Jesús, volviendo ya al texto que citó, que hemos leído en Deuteronomio y en Éxodo, le responde al enemigo, al diablo, ¿verdad? Y le dice, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. No tentarás. En otras palabras, usted y yo como creyentes debemos tener mucho cuidado en caer en una provocación como esa en tiempos de necesidad. Porque en tiempos de necesidad es fácil, hermano, perder la fe. Es fácil dudar de Dios. En tiempos de necesidad es fácil pronunciar palabras de las cuales nos podemos arrepentir después. Es fácil, hermano. Es fácil. Y Cristo en su humanidad, en el contexto de Mateo, y donde leímos, Él experimentó condiciones que todo ser humano experimenta. La pirámide de Maslow es un estudio psicológico muy bueno. Detalla la pirámide de las necesidades básicas del ser humano, y ahí aparecen muchas necesidades. Entre ellas está el reconocimiento. Por ejemplo, cuando usted y yo hacemos algo por alguien, no digo que sea de rigor, pero allá en lo más mínimo experimentamos la necesidad que esa persona al menos nos agradezca por el gesto. Por eso nos resentimos cuando hacemos algo por alguien y decimos, mire, ni siquiera las gracias me dio. No sé si a usted le habrá pasado, ¿verdad? Ahora, si usted no es de este cosmos, de este mundo, quizás no experimente ese tipo de emociones, ¿verdad? Si es familiar de Segenbleger, es otro nivel. Ya usted está en otro nivel. Ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Del androide. Ya, usted no es de este mundo. Ahora, fíjense que la Biblia no se contradice, y voy a aprovechar el tiempo. La Biblia no se contradice, porque allá en el libro de los jueces encontramos a uno de los 13, 14 jueces, algunos dicen que son 13, otros que son 14, llamado Gedeón, que le pidió a Dios señales. Dice que él estaba ahí en la era, en el campo, trabajando, y de repente pues Dios lo llamó de ahí para que libertara a su pueblo. Porque el punto era, y usted conoce el contexto, ya habrá escuchado de aquello,
que el pueblo le fallaba a Dios, caía en manos de los enemigos, le clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador. Jefté, Samgar y otros que aparecen por ahí. Hasta una hermana en Cristo aparece por ahí. No me recuerdo el nombre de ella. ¿Cómo se llama? Débora. Débora, amén. Débora. Pero esa no es la Penélope, es otra. Ya, esa es otra. Esa es la bíblica. Entonces, le dice: Señor, yo quiero estar seguro que tú me has llamado. Amo una cosa. Yo no estoy dudando de tu poder. No, de ninguna manera. Gedeón no dudó del poder de Dios. Gedeón dudaba de su llamado, que es muy distinto. Como muchos de nosotros acá, no sé, mis consiervos, si les pasará. En algún momento cuando estamos haciendo algo nos preguntamos: Señor, ¿será que realmente tú me llamabas a hacer esto? Porque yo aquí como que no le veo mucho futuro a esto. Amén, hermano. Allá está uno de los míos, de los míos. Señor, ¿y me ha llamado o no me ha llamado? O yo me metí a este rollo, ¿verdad? Entonces hagamos una cosa. Voy a poner por ahí una pañoleta, un manto enrolladito, un yagual. Que llueva, que llueva. Y en la mañana que yo me levante, que el pañalito ese esté, pero seco, seco. Y Dios, por supuesto que es infinitamente perfecto, lo hemos dicho acá, hizo llover y amaneció seco, seco, hermano. Y como quizás era familia de Tomás y familia de algunos de nosotros, porque algunos de nosotros somos así, vea. Será del Señor. No, yo voy a esperar. Otra prueba no voy a hacer que no sea del Señor. Pastor, fíjese que Dios me ha dicho que lo invite a cenar hoy en la noche. Más de alguno, vea. No, eso no es del Señor. Voy a esperar confirmación del Rey. Y vuelve a escuchar: invitar a cenar al pastor esta noche. No se oye, vea. Pues no es del Señor. No es del Señor. Le dice: Señor, hoy hagamos al revés. Hagamos al revés. Que llueva y que todo alrededor del trapito esté seco y solo el trapito, el yagual, el vellón, esté mojado. Y como a Dios nunca ha perdido una, hermano, ni nunca la va a perder. A Dios nunca nadie le ha ganado, ¿verdad? Y dice: bueno, te voy a demostrar que soy yo el que te estoy llamando. Jueces capítulo 6, versículo 30 y 35, si mal no recuerdo, por ahí anda, 36. Capítulo 37, del 30 al 37 más o menos el texto. Y no que llueve, pues. Y a la mañana siguiente que él se levanta y ve exactamente como él lo había pedido. Vuelvo y le repito: Gedeón no tentó a Dios. Gedeón pidió una señal de confirmación. Distinto es tentar a Dios a pedir una señal de confirmación. ¿Sí se entiende, hermanos? Es una línea muy delgada. Porque cualquiera podría decir: mire, pero anoten la placa, hermano. Mire, dice, pero ahí dice que Gedeón pidió señales. Sí, también encontramos en los tiempos de Jesús que los líderes religiosos le pedían señales a él. Y Jesús les dice: miren, me van a disculpar, pero ustedes tontitos no son. Hablándoles a ellos. No, nosotros no. Usted para mí, yo siempre os he dicho, somos inteligentes. Todos nosotros. Porque somos hechos a la imagen del Dios eterno. Entonces les dice a ellos: vean, miren, ustedes saben discernir los tiempos. Saben identificar las estaciones, hombre. Cuando ven los azacuanes pasar, ustedes cambio de tiempo. Ya viene el verano. Viene el invierno. ¿Cómo es que no saben identificar el cumplimiento de la profecía mía? Dice Jesús. De su advenimiento, de su nacimiento, de su ministerio. Lo que pasa es que lo hacían para tentarlo. No lo hacían para saber si ellos conocían las profecías a la perfección. Es como aquel que dice: mire, tengo
cientos de años o décadas, vea, años enteros de escuchar que Cristo viene y nunca viene. Ah, bueno. O sea que sí tiene el conocimiento de que Cristo va a venir. O sea que sí lo tiene. Sí lo tiene. El problema es de que él pone en duda el poder de Dios. Pone en duda la veracidad de las promesas de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque allá en Mateo capítulo 4, donde iniciamos, donde Jesús está citando ese texto del Antiguo Testamento, prácticamente en él se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Un sustituto, una ofrenda expiatoria. Entonces, cuando alguien dice, mire, yo no creo que solo por recibir a Cristo y repetir una oración uno sea salvo, está poniendo en duda lo que Dios ha establecido en su palabra, hermano. ¿Y qué ha establecido Él? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a Él de entre los muertos, obtenemos la salvación, hermano. Y nos lo repite constantemente. Juan 3:16, versículo, hermano, que nuestro pastor fundador de esta organización decía, ahí podemos resumir la Biblia. Ese versículo se resume en la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. No habrá otra manifestación humana de Dios para expiación de los pecados de la cruz. No habrá otra. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros como creyentes, le dije, debemos tener cuidado en dudar de la intervención divina. Nosotros como creyentes no necesitamos señales. No, no. Porque dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien nunca hemos visto, usted y yo, pero creemos en Él. Y allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, hablándole a Tomás, Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados son los que creen en mí, aunque no me vean, ¿verdad? O los que van a creer aunque no me han visto. Son bienaventurados. Y lo voy a decir con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucho tacto. Pero la Escritura nos lo enseña así. Nosotros como creyentes no necesitamos imágenes de nada para creer que Dios está con nosotros. Porque eso se llama idolatría. Es así. Yo no puedo negar esta verdad. No puedo negar esta verdad. Nosotros como creyentes no necesitamos poner nuestra confianza en cosas, porque esos son amuletos. Y confiar en cosas se llama superstición. Superstición. O sea que usted confía y dice, mire, por ahí tengo mi pata de conejo. Mire, mejor que tenga la pata de conejo y no la pata de elefante, está bien. Sí, porque son dos patas bien distintas, ¿me entiende? Una lo embola y lo otro lo pierde espiritualmente, pero mejor ninguna de las dos. Yo tengo una herradura, dice usted, porque mire esa herradura. Hace ya
Muchísimos años, muchísimos, hermano, no sé cuánto. En mi adolescencia, y fui a una de esas excursiones que ahí se hacen allá a Guatemala, ahí a esta Esquipulas. Y pues claro, uno en su inocencia espiritual, en su desconocimiento de las cosas, pues yo recuerdo que yo me sentí orgulloso porque había traído una camándula de allá de Guatemala. Y yo decía, esta camándula es de Guatemala. Y usted me entiende la emoción de aquello, la condición. ¿Verdad? Búrlese, ríase, pero yo sé que a usted le ha pasado también. ¿Verdad? Sí, a usted le ha pasado en algún momento. ¿Verdad? Esta piedra me la mandaron ya de Egipto. De ahí de los chorros, hermano, y como se parecen las pirámides, ¿verdad? Pero usted dice de Egipto. ¿Verdad? Y yo me recuerdo que murió una persona muy cercana a la familia, pues. Y mi hermano mayor, sin decirme a mí, hermano, sin decirme a mí, me agarró el escapulario, ¿verdad? Yo le tenía mucho aprecio a esa condición, pues. Y en el funeral, en el entierro, la dejó ir ahí, hermano, sobre la caja cuando estaban enterrando a la persona. Pasé molesto con él no sé cuánto tiempo, hermano, porque yo apreciaba ese objeto, pues por un recuerdo, una cosa, pues que yo creía que aquello me acercaba, me daba una condición espiritual diferente. Con el paso de los años he llegado a entender que todo aquello, pues, en verdad, no tiene ningún sentido espiritual. Por eso le dije, nosotros los creyentes no necesitamos objetos, poner nuestra confianza en objetos porque eso se llama superstición. Incluso si usted tiene la práctica de que cuando va a orar por un enfermo, lo unge con aceite, tenga cuidado, no ponga su confianza en el aceite, ponga su confianza en el poder de Dios. Porque entonces está poniendo su confianza en el aceite, en lo material, y no en el poder de Dios. Porque de repente se puede dar el caso de que está en un lugar público, en un lugar donde hay personas, alguien sufre un desmayo, alguien sufre una descompensación, y Dios pone en su corazón orar por esa persona. Y ahí no hay ninguna cosa material semejante a aquello, ¿vea? Que tenemos nosotros como prácticas. No, usted invoca el nombre de Cristo, ora por la persona, esperando en la divina providencia de Dios y en la voluntad perfecta divina. Y esa persona puede sanar sin necesidad de un objeto de por medio. Pero como los seres humanos somos de ver, el enemigo de nuestras almas, que ya conoce el poder de Dios, más bien no quería ver si era cierto, porque él sabe que es cierto, que Dios tiene el poder para eso y mucho más, para enviar ángeles en el contexto bíblico para que Cristo no tropezara. Más bien quería ponerle tropiezo a Cristo en su propósito divino, como nos lo puede poner a nosotros, hermano. Así que esta noche le recomiendo que nunca le exija a Dios que se manifieste en su vida. No, no. Por eso en la oración modelo Jesús nos enseñó a reconocer que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo y en todo lugar. Señor, yo voy a ir, yo voy a hacer, esperando en su voluntad, que es perfecta y que es agradable para con aquel que le cree. Usted haga su parte y espere en la divina providencia de Dios. Los creyentes debemos confiar sin poner a prueba a Dios. Demuéstreme pues, demuéstreme, ¿verdad? Es como aquel que le dice, vaya pues diablo, apareceme, ya. Tenga cuidado, hermano. No ande invocando el nombre del mal. Mejor invoca el nombre de Dios eterno, de aquel que nos ha llamado. Tenga cuidado. Yo he escuchado literalmente personas decir, bueno, como no me bendice Dios, que me bendiga el diablo. Yo cuando oigo así me aparto porque los rayos caen en seco, hermano. Yo me aparto. Tengamos cuidado. El escritor de los proverbios, el rey Salomón,
un día expresó unas palabras preciosas y dijo: Señor, no me des mucho, porque no vaya a ser que teniendo bastante me olvide. Pero tampoco no me mantengas tan necesitado. Dígale que ya vamos a salir. Tampoco me mantengas tan necesitado, porque yo me conozco. Yo me conozco y voy a ir a hurtar y voy a ir a robar y voy a aparecer ahí en las noticias. Y todos nos vamos a quedar sorprendidos. Mira el hermano. Ni parecía, no parecía, mira. Si el miércoles ahí estuvo en el culto todavía, pues. Ve al que tiene la par, ve al que tiene la par. Ve al que tiene enfrente, ve al que tiene enfrente. Si ahí estuvimos en el. Mira, ve. Café blanco llevaba el hermano, vea. No voy a hacer, vea. No voy a hacer. Entonces esta noche hemos visto, vuelvo y repito, en el orden canónico, en el orden en el que están establecidos los evangelios en la Biblia, el segundo texto que Jesús citó del Antiguo Testamento. Y para enseñanza nuestra, hemos visto los contextos o el contexto de el por qué se dijo aquello, y nosotros no estamos distantes de aquel contexto en cuanto a experimentar necesidades, y que en medio de la necesidad podamos ser tentados a dudar del poder de Dios, hermano. No debemos dudar, porque dice la Escritura que dudar es pecado. Al que duda le es pecado. Pero Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Procuremos agradar a Dios con nuestra fe y con nuestra confianza. Vamos a orar al Señor. Padre, agradecidos estamos hoy por ser un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que vive y permanece para siempre. Su palabra, Señor, es luz, es lámpara. Nos recuerda esta noche que tenemos una humanidad débil, sujeta al error, pero que la parte espiritual, que es fortalecida por el Espíritu Santo, es la que debe gobernar nuestros pensamientos.